Hermanos, ¿qué tal? Les habla Carlos Alberto Rojano, con mucho gusto de poder estar aquí participándoles en esta semana de la Biblia con el tema la eficacia de la palabra de Dios, el tema general, la eficacia de la palabra de Dios, y hoy en particular vamos a estudiar un poco acerca de la eficacia de la palabra de Dios en la santificación. En la santificación. Nuestro texto base está en San Juan 17:17, pero antes de continuar, me gustaría que hiciéramos una breve oración. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias porque nos permites estar reunidos en tu nombre, Señor, estudiando tu santa palabra. Abre, por favor, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos aprender, entender y aplicar, Señor, lo que tienes para nosotros en esta hora. Gracias por todas tus misericordias, gracias por tus bondades y por esta oportunidad que nos das de atesorar tu santa palabra. Oramos, Padre, en el nombre santo de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Hablábamos acerca de la eficacia de la palabra de Dios. De hecho, me gustaría puntualizar que eficacia es distinto de eficiencia. Eficiente es algo que funciona, que es apropiado, pero algo eficaz es que consistentemente funciona, que invariablemente hace lo que debe hacer. Y eso es algo muy interesante, porque así es con la palabra de Dios. La palabra de Dios es eficaz. Y especialmente en la santificación. Hace un par de semanas, más o menos, 2 semanas, recibí información sobre un estudio que se hizo entre personas que leen la palabra de Dios. Personas que leen la palabra de Dios fueron sujetos de este análisis y los resultados les sorprendieron aún a los que estaban haciendo el estudio, porque en realidad estaban haciendo un estudio diferente, pero los resultados que tuvieron fueron verdaderamente sorprendentes. Y una de las cosas que me quedó muy, muy grabada es que si se lee la Biblia una vez a la semana, no hay cambio ninguno en tu forma de vida, en la forma de vida de quien lee la palabra de Dios una vez a la semana. Si la leen 2 veces a la semana, no hay ningún cambio. 3 veces a la semana, igual, no hay ningún cambio. Pero en el momento que lees al menos 4 veces a la semana la palabra de Dios, tu vida empieza a cambiar. ¿Y qué cambia? Bueno, deja en un alto porcentaje las personas dejaron de sentir soledad, por ejemplo, empezaron a mostrar comportamientos como dejar el alcohol, dejar las drogas y cuestiones de ese tipo que realmente me impresionó mucho. Es de hecho, esta información está en un video. Se lo voy a compartir al hermano Rogelio para que se los pueda hacer llegar también a ustedes, porque me parece extraordinariamente interesante y de alguna manera es un poco un resumen de este estudio, de esta temática que estamos tocando en esta ocasión. Muy, muy, muy interesante. Quedamos que nuestro texto base es San Juan 17, versículo 17, que dice de la siguiente forma. San Juan 17 está orando el Señor Jesucristo y le dice a nuestro Padre Celestial lo siguiente: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es eficaz para nuestra santificación, como lo dice este versículo hermoso, verdaderamente hermoso. Pero primero tendríamos que entender qué es la santificación. Algo que debemos entender claramente y que es muy importante es que los santos dentro del cristianismo evangélico somos los apartados, los escogidos de Dios y somos personas vivas, no muertas, porque eso es algo que sí nos diferencia importantemente de otras creencias. Los santos somos vivos, independientemente de que físicamente estemos vivos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo claramente estableció y dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dijo, yo soy Dios de vivos, no de muertos. Y esto lo decía cuando se refería, soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Soy Dios de vivos y no de muertos. Y esto lo dijo cuando Abraham, Isaac y Jacob ya tenían muchos años de haber partido de esta vida física, pero estaban vivos y siguen vivos hasta nuestros días en la presencia de Dios. Igual que nosotros estamos conscientes y creemos que cuando cerramos nuestros ojos a esta vida, los abrimos a la vida eterna con nuestro Dios. Entonces, los santos somos los vivos escogidos por Dios. Y bien, somos santos, pero la santificación propiamente es el proceso de que día con día vayamos poco a poco dejando el pecado y haciéndonos más a la estatura del varón perfecto. Esa es la santificación. Ahora, ¿cómo es este proceso? Bueno, pues poco a poco cada uno de nosotros nos vamos ajustando a lo que Dios establece. Hay cosas que de tajo dejamos definitivamente cuando conocemos la nueva vida en Cristo, pero hay cosas que nos cuesta trabajo y hay cosas que de repente no estamos conscientes de que necesitemos dejarlo o querramos eh, ceder el control de esas áreas de nuestra vida a Dios. Hay cosas que a lo mejor traemos desde pequeños, hay cosas que guardamos en nuestro subconsciente y no estamos claramente identificando qué es lo que está pasando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Simplemente actuamos. ¿Cómo nos damos cuenta en que estamos mal? Justamente en la palabra de Dios, conociendo lo que dice Dios en su palabra, pero no solamente conociendo. Es importante, por supuesto, es fundamental, es básico. La palabra de Dios es eficaz en nuestra santificación, indudablemente, pero para poder, para poder, digamos, permitir que la palabra de Dios sea eficaz en mi vida personal, en mi corazón, en mi mente, en mi actuar, en mi ser consistentemente, pues primero tengo que conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida y cómo la voy a implementar en mi vida.
Hace algunos años tuve la oportunidad de escuchar a un predicador africano, de hecho, un hermano de Nigeria, y él me enseñó mucho en este mensaje, y nos decía en su predicación, este hermano, muchas veces nosotros pedimos que Dios nos bendiga en las actividades, en los pensamientos, en los planes que tenemos y queremos hacer, queremos llevar a cabo. Cuando en realidad deberíamos saber o preguntarle a Dios, ¿cuál es tu plan para nosotros? Y entonces actuar de acuerdo al plan de Dios. En lo personal, para mí fue pues un parteaguas escuchar esa predicación. Y verdaderamente entendí y aprendí que lo primero que tenemos que hacer no es pedir que Dios bendiga nuestros planes, sino más bien saber cuál es el plan de Dios para nosotros, para mí, para mi vida, para mi familia. ¿Cuál es el plan de Dios para mi familia, para mí mismo? Y entonces, una vez que estamos claros y conscientes de cuál es el plan de Dios para nuestras vidas, actuar en conformidad con eso. Y entonces vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y vamos a estar en ese proceso, en ese camino, en ese trayecto de la santificación, para lo cual indudablemente necesitamos consistentemente la lectura de la palabra de Dios. Creo que es muy importante que, a más del texto base que ya dimos lectura, escuchemos y escudriñemos lo que dice nuestro Dios en su palabra en la epístola de Santiago. En el capítulo 1 les recomiendo altamente que lean todo el capítulo 1 de la epístola de Santiago, la epístola de Santiago, porque tiene mucha información muy apropiada respecto de este tema. Voy a leer algunos versículos particularmente que nos enseñan cómo debemos aprovechar la palabra de Dios en este proceso de santificación, porque la palabra de Dios es eficaz, indudablemente, pero para que sea eficaz en mi vida, la palabra de Dios no solamente tiene que pasar por mis ojos o por mis oídos, no solamente llegar a mi corazón o a mi cerebro, sino particularmente ponerla en obra, practicar lo que dice la palabra de Dios, hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y fíjense ustedes lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. Esto es Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjense ustedes. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. Pero ¿cómo podemos resistir la tentación? ¿Cómo podemos sufrir la tentación? Solamente fuertemente asido, fuertemente tomado de la mano de nuestro Dios. ¿Dónde se encuentran las promesas de nuestro Dios? Para sostenernos de Él. En su palabra. Aquí está. Y por eso es importante este capítulo, porque dice en el versículo 21, dice, por lo cual, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia, recibid con mansedumbre la palabra inferida, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Fíjense ustedes cómo lo analiza Santiago.
Dice, dejando toda inmundicia y superfluidad de malicia. Esto es, santificándonos. Recibir con mansedumbre la palabra inferida, la palabra de Dios dentro de nosotros. No nada más que la recibamos, sino que la digamos, que la entendamos y que nos nutra. A eso es a lo que se refiere aquí la palabra de Dios. Y finalmente termina este versículo, la cual puede hacer salvas vuestras almas. Aquí está el secreto de la eficacia de la palabra de Dios en la santificación. Y claramente el versículo 22 nos lo dice muy abiertamente, muy específicamente. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores de la palabra. En tanto que seamos hacedores de lo que dice Dios en su palabra, estaremos haciendo eficaz la palabra de Dios en nuestro proceso de santificación. Esta es la enseñanza. Y bueno, yo considero que podríamos hablar por mucho tiempo al respecto. Pero este breve resumen me parece importante y sustancioso para nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Y gracias por la invitación. Dios les bendiga. Amén.